Flora despierta luego de haber tenido una pesadilla. Ella se pregunta qué fue lo que hizo, porque sus acciones llevarán a la ruina a su familia. Frente a las puertas de su habitación, se encontraba dos sirvientas hablando. Una de ellas dice que Flora se encerró en su habitación desde que regresó de Dimitri. La otra le responde que escuchó que el matrimonio fue roto por el error de la señorita Flora, pero que pudo haber hecho para que ese imbécil la rechace primero. Además se preguntan si van a estar bien, porque escucharon que van a una guerra contra los Barco. Flora en su habitación que se encontraba pensando, ella creía que era bastante inteligente, porque había completado un curso de nivel avanzado en la academia con buenas calificaciones, y por la brillante sonrisa que su padre siempre le mostraba, también había pensado que era una buena hija. Pero, en realidad no era nada sin su familia. Solo era una flor en un invernadero. Pensó en que la culpa la tenía el imbécil de Román, pero se retractó porque sabía que la imbécil era ella. Flora no tenía la confianza para encarar a su padre, y se preguntó qué era lo que haría Román en esa situación, porque si lo pensaba bien, él era lo opuesto a ella, ya que nadie dependía ni deseaba algo de él. Él pudo subyugar al colmillo de sangre con su propia fuerza, e hizo una acción tan atrevida por su propia familia. Por lo que Flora se preguntó si en serio él pudo hacerlo sin ayuda de nadie, y desde cuando era tan fuerte, pero lo más impresionante para ella es el hecho de que tuvo la resolución para hacerlo. Comparado a él, ella solo era una tonta, se decía mientras mordía su labio con rabia. Un sirviente llamó a su puerta avisándole que su comida estaba lista. Este se sorprendió al verla al fin salir. Ella solo le dice que debía ir a la biblioteca, porque su padre estaba dando lo mejor para obtener ayudas de otras familias, pero ella estaba segura de que nadie los ayudará en esa situación. Justo como Román Dimitri subyugó a Colmillo de Sangre, también debían encontrar una solución con su propia fuerza. En la oficina del señor Lawrence, un hombre de su familia le decía que la familia Martel había rechazado su propuesta, y el señor le dice que entonces contacte a la familia Bastral. Él le dice que la familia Bastra también rechazó su propuesta, incluso aunque acordaron establecer la red de distribución que siempre les había solicitado a ellos, dejaron en claro que no los ayudarían en ese asunto. Le dice que sin importar cómo lo vea, será difícil obtener ayuda de las regiones vecinas debido a la opresión de los Barco. Y había rumores de que los Barco tomarían represalias contra cualquiera en el noreste que intervenga en ese conflicto. El señor Lawrence enojado decía que cada uno de esos bastardos después de todo lo que han hecho para hacerles un favor antes de ese conflicto, pero ahora les trataban como si no existieran. El señor Lawrence le pregunta si había algún contacto con el Banco de Oro, y él le dice que sí, dijeron que investigarán el asunto de la tierra de garantía, pero parecía que la investigación no terminará dentro de una semana. Considerando la enorme suma que han invertido en los barcos, creía que el Banco de Oro habían decidido que era más beneficioso ponerse del lado de los Barco. El señor les pregunta a todos en la mesa si después de todo, no había alguna solución. Uno de los hombres le dice que podía ser mejor solo rendirse, ya que toda la ayuda de la región vecinas han sido bloqueadas por los Barco, y la diferencia en sus tropas era tan clara como el agua. Por lo tanto, creía que rendirse y darles lo que querían protegería a sus soldados, así como preservar toda la tierra que sea posible, en lugar de que tomen todo. Todos allí quedaron en silencio por las palabras de este hombre. El señor le dice que tenía un punto. En ese momento un sirviente toca la puerta, avisándole a su señor que la señorita Flora estaba solicitando verlo. El señor se iba a negar por lo ocupado que estaba, pero Flora abrió la puerta sin dejar que él terminara de hablar. Ella le dice a su padre que tenía algo importante que decirle. En ese momento, en la mansión Dimitri, el padre de Román le preguntaba qué era lo que estaba hablando. Román le dice que era como había oído, estaba planeando involucrarse en la guerra entre los Barco y Lawrence, en nombre de Román Dimitri. El varón le pregunta si entendía lo que eso significaba y él solo responde con un sí. Su padre furioso le gritaba que aún sabiendo eso decía algo como así. La guerra entre los Barco y Lawrence era una batalla legítima que ha recibido la aprobación del gobierno central.
Y ahora que había roto su matrimonio con la hija de Lawrence, no tenían razones para meterse en ese asunto, porque si Dimitri intervenía los nobles del noreste cortarían todas sus conexiones con ellos, y en el peor de los casos, el gobierno central podría enviar soldados para subyugarles. El varón llevando su mano a su frente le continúa diciendo que si estaba planeando en ayudar a Lawrence por un simple cambio de opinión, que no lo hiciera. Román le pregunta a su padre cómo le gustaría que viviera a partir de ahora, y su padre le pregunta de qué demonios estaba hablando. Román le explica que no estaba tratando de meterse en la guerra por un simple cambio de opinión, le confiesa a su padre que en realidad recientemente fue amenazado por el hijo mayor de la familia Barco, Anthony Barco. Hizo tal cosa, ya que su matrimonio con Lawrence habría sido un obstáculo para sus planes. Aunque no tiene ninguna evidencia para probar lo que en verdad pasó ese día, le llegó una cosa a la cabeza: la gente dice que Dimitri era la verdadera potencia del noreste, pero los Barcos ya piensan que los Dimitris están por debajo de ellos. Román le dice a su padre que no estaba haciendo nada con el poder y riqueza que poseía, porque estaba seguro de que estaba satisfecho con la situación actual. Pero él, Román Dimitri, era diferente, le dice que quiere poder y no se quedaría parado solo mirando, mientras el nombre de Dimitri sea manchado, ya sea Barco o cualquier otro. Porque tenía muchas razones, justo como los Barco declararon la guerra haciendo una razón inexistente, la razón no era nada más que un juego de niños para los que tenían poder. Román pensaba en su nueva vida, donde todavía se sentía como si estuviera remando por un océano infinito, pero una cosa era segura: su identidad como Bak Hong-yuk no cambiaría, porque debía llevar una vida de dominación. Así que le dice a su padre que no le estaba pidiendo prestada la fuerza de la familia, porque intervendrá en esa guerra solo con las personas de Román Dimitri, y le pidió que por favor le observara en el camino que le mostraría, ya que era la vida que llevaría a partir de ahora. Vemos el pasado de su padre, donde le decía a su mujer que parecía que el origen de nacimiento no podía ser cambiado, sin importar qué tan grande te vuelvas o cuáles sean los logros que consigas, y sin importar que te vuelvas rico, o incluso si te vuelves un lord y gobiernas un territorio, el hecho de que él sea un plebeyo no cambiará. Su esposa le pregunta si había pasado algo con los demás nobles cuando fue a la capital. Él le dice que no pasó nada, pero podía decirlo solo con sus miradas. La manera en que le miraban, esos no eran los ojos de una persona mirando a un noble como ellos. Su esposa le pregunta si quería cambiar eso, pero él le dice que no, estaba bien con su vida actual, no quería salir de su camino para ganar más. Pero esperaba que sus hijos fueran diferentes, a diferencia de él, que está bien gobernando una pequeña tierra remota. Él quería que sobrepasen los límites de sus orígenes y lleguen a algún lugar más alto. En el presente, el varón observa a Román, y se da cuenta que esos no eran los ojos de alguien que podía ser persuadido. Piensa en que ha soñado con este momento, su preocupante hijo había crecido tanto, antes de que se diera cuenta. Y le dice que haga lo que quiera, y le diga si necesita su ayuda con lo que sea, porque el Román Dimitri era hijo suyo, y el Romero Dimitri era su padre, y sin importar lo que haga no había necesidad de que tomara la responsabilidad solo. En un cambio de escena, Román se encontraba frente a la herrería, mientras decía que no era un simple alarde cuando la gente dice que los herreros de Dimitri son los más grandes en todo el reino de Cairo. En los talleres donde varios herreros pueden trabajar a la vez, existen 30 talleres de estos en esta calle de herreros. Él piensa que todas las dudas sobre cómo Dimitri logró amasar tal riqueza son resueltas solo por ver esta calle. La mina de hierro detrás del territorio tiene los depósitos más grandes en todo el reino, y los herreros de Dimitri tienen la habilidad de vender todo el hierro que fue minado ahí por un gran precio. Debido a esto, los nobles del noreste de Cairo nunca se atreverían a volverse hostiles con Dimitri. Dejando de lado que simplemente tengan miedo de la riqueza de Dimitri, si ellos fueran incapaces de obtener suministros de las armas de hierro de Dimitri en el reino de Cairo, sería un problema muy crítico por sí mismo. En este momento Román busca al hombre que puede ser llamado el símbolo de la familia Dimitri, el maestro herrero. Anteriormente, él le dice a su padre que estaba planeando arreglar eso con su propio poder,
pero necesitaba la ayuda de su padre para conseguir el armamento para equipar a los soldados. Su padre le dice que vaya a ver al maestro Hendrik. Él solía encargarse de toda clase de situación en la herrería como maestro, pero Hendrik, que solía trabajar junto a él, tuvo éxito después de que le otorgara un título honorario, y como maestro de los Dimitri, está a cargo de toda la producción de herraje. Si le decía que era solicitud del varón, él le proporcionaría todo lo que necesitara. Román le agradece a su padre, pero el varón le dice que había una cosa que debía tener en mente cuando vaya allá. Los herreros de Dimitri son extremadamente orgullosos, no eran la clase de personas que mostrarán lealtad solo porque nació con el nombre de Dimitri. En el presente, los herreros veían con hostilidad a Román, y éste piensa que era justo como había dicho su padre, y considerando las acciones de Román antes, no le extrañaba que actúen de esa manera. Ya en el lugar del maestro Hendrik, éste le pregunta a Román qué asuntos tenía para venir hasta aquí. Él le dice que su padre le había enviado un aviso de antemano acerca de por qué estaba allí. El maestro le pregunta si era equipamiento para armar a 30 personas, o estaba allí para robarle algo porque se había quedado sin dinero para entretenerse. El maestro le señala a un lado y le dice que solo tomara lo que quiera de ese rincón, era más que suficiente para armar a 30 soldados. Román le pregunta si le estaba diciendo que tomara eso, y él le dice que sí. El prota le pregunta si era lo mejor que tenía, y el maestro le dice que si no estaba satisfecho con eso entonces se fuera de allí. Román agarrando una de las espadas le dice que parecía que la reputación del herraje de Dimitri siendo las más grandes de Cairo era exagerada. ¿Por qué pensar que llamaría a eso un equipamiento para soldados? El prota se lo pregunta otra vez, si de verdad eso era lo mejor que tenía el maestro Hendrik. Esto puso furioso al maestro, que le dice que el herraje de Dimitri se enorgullecía por tener la calidad más grande de Cairo. Pero él, que nunca se ha bañado ni una vez en sudor enfrente de un sofocante horno, se atrevía a juzgar el herraje de Dimitri. Si no fuera por la solicitud del barón Romero, él no le habría dado nada. Cuando su hermano menor Rothbel pasó años haciendo labores con él para un día suceder la familia, tú, el hijo mayor, inútilmente pasó sus días codiciando mujeres en la calle. Él le pregunta si entendía lo que eso significaba. Incluso comparado a esas cosas en el piso, tú, Román Dimitri, de verdad eres basura irremediable. Solo era un hijo mayor que no sabía cómo hacer nada. El prota pensó que era el mismo escenario otra vez, y le dice que no es como que no entendiera su furia. Sin embargo, esa espada fue martillada con cantidades impares de fuerza durante el proceso de forja, al punto en el que cambia de color simplemente por el sol brillando en ella. Debía ser el producto de un herrero inexperimentado que hizo un terrible trabajo de martillar el metal. Por lo tanto, eso no podía ser llamado el herraje de Dimitri, y ya que el maestro Hendrik no podía negar ese hecho, él le pregunta si no escogió insultarle en lugar de llamarlo basura. El maestro le pregunta qué era lo que estaba diciendo. Román continúa diciéndole que justo ahora, uno de sus soldados que no pudo cortar al enemigo con esa basura de espada murió, porque la espada no pudo cortar limpiamente la carne, y el soldado, que no pudo sacar la espada atorada en el músculo del enemigo, perdió su cabeza ante su enemigo con una desconcertada expresión en su cara. Le pregunta qué pensaba sobre esa injusticia, ya que hizo lo mejor para sobrevivir, pero no tuvo otra opción más que morir porque esa basura de Lord lo armó con basura. Hendrik le pregunta de nuevo qué demonios estaba diciendo, y él le dice si todavía no entendía lo que estaba diciendo, mientras piensa que entendía su frustración con el hijo mayor solo viniendo cuando lo necesita, y comenzando a juzgar el herraje cuando no estaba interesado en la herrería en lo más mínimo. Él entendía sus pensamientos y sentimientos, sin embargo había cruzado la línea. Y le dice que si no se daba cuenta que esas cosas regadas por todo el piso eran basuras. Los soldados que le siguieron pudieron haber confiado sus vidas a esos pedazos de basura sin saber nada. Esta cuestión no era simplemente sus represalias hacia él debido a sentimientos personales. Esta cuestión alberga las vidas de 30 personas en juego, e incluso sabiendo eso, el maestro Hendrik se alejó de la verdad. Él le pregunta si podía llamarse un artesano que representa a Dimitri orgullosamente, porque debido a esas piezas de basura que intentó darle por sus sentimientos personales hacia él,
Gente que no ha hecho absolutamente nada malo casi muere. El maestro le dice que no era su intención, pero el prota le responde que sus intenciones no eran importantes, el propósito de llevar armas y armaduras estaba claro, y él se lo solicitó con el nombre del barón Romero, su padre. Y en respuesta, intentó darle esas piezas basura, así que sus acciones podía tomarlas como insubordinación hacia su padre. Pero él está al tanto de que no está intentando desobedecer a su padre a propósito, y que simplemente no quería darle nada bueno. Sin embargo, el problema es que la acción misma corresponde a insubordinación. Y esta no era una simple solicitud personal, era una orden del Lord de la Tierra de hacer buenas armas y armaduras para él. En el momento en el que el límite entre un lord y un sirviente se vuelve ambiguo, la jerarquía misma colapsará debido a esa relación. Así como sirvientes que consideras que eran tus amigos, en el momento en que sobrepasan sus límites como sirvientes, deben ser severamente castigados. Roman le preguntó de nuevo si podía tomar sus acciones hacia él como insubordinación hacia su padre, el maestro le dice que absolutamente no, y Roman le pide que le explique el por qué intentó darle esos pedazos de basuras. Uno de los herreros le grita a Roman qué demonios le hacía al maestro Hendrik, y otro dice que no sabe lo que está pasando aquí, pero no puede mirar al imbécil de Dimitri seguir desafiando al maestro. El maestro les grita pidiéndoles que paren, y se disculpa con Roman porque era completamente culpable en ese problema. En los recuerdos del maestro Hendrik, su maestro lo regañaba porque todavía no estaba listo para que usara la forja, y le prohibió ingresar a la herrería como castigo, y lo mandó a hacer otro tipo de tareas. El maestro que se encontraba cerca de la herrería escuchó la conversación de un cliente y su maestro. El cliente no tenía suficiente dinero para una espada, pero el maestro se negó a venderle una más barata. Él le decía que tenía una familia que cuidar, pero el herrero le pedía que se fuera. Mientras se marchaba, el maestro Hendrik lo llama, y le da una espada gratis, ya que éste escuchó sus circunstancias en el taller, y por eso se la daba, y ya que la iba a tirar de todas maneras se la da. El hombre le da las gracias y esto pone feliz al maestro. Pero días después el maestro se encontró con una escena desagradable, el hombre al que le había dado la espada estaba sin vida. Esto hizo que le dieran ganas de vomitar, detrás de él se escuchaba a las personas reunidas diciendo que murió durante una misión escoltando a un comerciante, si tan solo su espada no se hubiera roto mientras peleaba contra los bandidos. Él piensa que no fue diferente a quitarle la vida él mismo, y desde ese día juró que no dejaría que algo como eso se repitiera. Él no se podía creer que intentó repetir la tragedia de ese día, solo porque no le agradaba a Roman. Hendrik le dice a Roman que pagará el precio por sus acciones, pero él le dice que si estaba dispuesto a arrepentirse de sus errores hasta ese punto, no llevaría esto más lejos. Entonces, volviendo a los negocios, él está al tanto de que él era un gran herrero, por lo tanto, ha decidido confiarle el hacer el equipamiento para armar a sus 30 soldados, como ha dicho antes. No creía que pretendiera desobedecer a su padre a propósito, y probablemente se derivó de su odio hacia él, entendía perfectamente sus sentimientos, por lo que le gustaría que ambos enterraran sus errores en la tierra. Porque todo lo que quería era espadas y armaduras que protejan la vida de sus soldados. El herrero está sorprendido, y piensa que después de hacer todo eso para castigarle, elocuentemente le estaba dando una salida. Él escuchó acerca de los rumores, pero se preguntó cómo alguien podía cambiar hasta tal extremo. El maestro le dice que no lo dirá una vez más, pero de verdad lo siente por este problema, y jura que algo como eso nunca volverá a pasar. Y como una manera de disculpa, las armas y armaduras para sus soldados serán hechas para igualar el herraje de calidad más alta del que ellos de Dimitri tenían orgullo. Esto dejó satisfecho al prota. Dentro del taller, todos ya se encontraban trabajando de nuevo, y Roman, que estaba allí, se enteró que él había robado una espada del maestro Hendrik. El herrero le dice que no era de extrañar que no lo recordara, ya que estaba completamente borracho ese día. Roman confundido le pregunta de qué habla, y él le dice que fue
Hace 3 años, ya que estaba desesperado por dinero después de que el Lord cortara su asignación, se coló en esa herrería, robó la espada del maestro Hendrik, y la vendió a un vendedor de la calle a un precio barato. Esa espada que robó en ese entonces era la obra maestra del maestro Hendrik, era una obra maestra que le tomó 6 meses solo diseñar, luego tomó otros 3 meses para completarla sin ni siquiera dejar la herrería. Y para que algo así fuera vendido a un vendedor de la calle por tan poco, con escuchar todo esto, el prota se da cuenta que el que cruzó la línea fue el Román del pasado. Mientras el prota salía de la herrería, el maestro Hendrik le llama y le dice que no le ha perdonado completamente por ese asunto. Él aceptó la solicitud porque era él el que estaba equivocado, pero aún así no podía aceptar que el hijo mayor de la familia Dimitri sea completamente negligente con los asuntos de la herrería. Así que le pidió que mantuviera en mente que los cimientos de Dimitri misma yacen en la herrería, si llega el día donde Román hiciera una pieza basura con sus propias manos, puede que él le vea con una luz diferente, y el prota le responde que entonces no le tomaría tanto. El prota se despide y le dice que volverá cuando esté todo listo. Román se dirigió hacia el taller en el que entrenó en aislamiento, este había sido limpiado y organizado como él ordenó, y estaban todas las herramientas que él pidió. Y encendiendo la chimenea, comenzaría. Cuando estaba en el Murim, y tenía 18 años decidió forjar su propia espada, en ese entonces cuando el sucesor del culto demoníaco no estaba decidido, la discordia entre los hermanos era frecuente. Y tenía que dormir con sus ojos abiertos por los constantes intentos de asesinato. Su 11º hermano, Bakchan Hayun, le emboscó y mientras iba por su vida, fue una batalla cerrada, pero su atesorada espada se rompió. Incapaz de resistir los ataques de Bakchan Hayun, libró una peligrosa batalla, y, mientras destrozaba la cara de su hermano con la espada rota, escapó del borde de la muerte, pensó que necesitaba una espada que nunca se rompa en batalla, y saque completamente sus capacidades físicas actuales. Necesitaba una espada hecha solo para él. Después de ese día, a diferencia de sus hermanos, visitó herreros y aprendió a forjar espadas de ellos. Y siempre antes de una batalla decisiva, forjaba una espada perfecta para su yo actual. Y después de cientos y miles de batallas, su espada continuó cambiando mientras el tiempo pasaba, y la espada número 39 que hizo, llegó a ser conocida como la espada demoníaca celestial, un tesoro al que no podían atreverse a poner precio. Y ahora, para prepararse para la inminente guerra, era momento de hacer una espada solo para su nuevo yo. Repetir la misma acción, mientras usa un ritmo y fuerza ajustado, el momento en el que eres totalmente absorbido por un solo objetivo. Román en este momento se encontraba en modo trance. Él se pregunta para qué estaba viviendo, tuvo que sobrevivir en un mundo de supervivencia del más apto porque tenía al demonio celestial como su padre, y eventualmente llegó a ser llamado el más fuerte después de superar varias dificultades que le habían ocurrido. Nunca pensó en eso como algo malo, y se sentía de la misma manera ahora, solo se mantuvo fiel a su realidad. Sin embargo, el estado en el que estaba ahora no era lo suficientemente alto para oponerse a cada simple variable, por lo tanto, debía entrenar para ser más firme. El mundo de Román y las fuerzas poderosas dentro de él eran desconocidas para el prota, pero la derrota no sería tolerada. En medio del trance el prota activa el arte de infierno divino, un arte marcial usado por el que una vez fue llamado el demonio de llamas, el cual usa el poder del calor abrasador para acumular maná rápidamente. Es la técnica óptima para su yo invencible actual. Sus pulmones y otros órganos internos serán dañados si lo usa muy frecuentemente, pero ahora mismo deseaba un poder que pueda enfrentar todas las variables. Anteriormente, cuando Flora entró en la oficina de su padre, ella le dice a su padre que estaban acorralados en un rincón, la ayuda había sido restringida en su alrededor, y la diferencia en sus fuerzas militares era clara, y han habido discusiones sobre rendirse para preservar al menos un poco de la tierra de su familia, pero ella creía que eso es lo que no deberían hacer, sin importar el costo. Su padre le responde que en lugar de perder las vidas de soldados inocentes peleando una guerra perdida, rendirse podía ser la mejor elección para todos.
Barco usó su conexión con el gobierno central para obtener un préstamo del Banco de Oro. Ella le dice que si ese era el caso, ese préstamo probablemente fue procesado como un préstamo sin garantía. Un préstamo sin ningún colateral debía tener una tasa de interés muy alta. Esta guerra no es algo de lo que solo los barcos se beneficiarán. Aunque Barco tomó dinero prestado, el Banco de Oro fue el que prestó dinero, para obtener recompensas de lo que ambos se beneficiarán. Destrozarán estas tierras una vez que ocupen Lawrence. Su padre le pregunta que entonces qué se supone que hagan. Flora le dice que solo había una manera, la resistencia desesperada. Esa es su única manera de sobrevivir. Su padre la observa y piensa que por un momento tuvo algunas expectativas por las declaraciones de Flora. Pensó que Flora, que tenía la astucia para ver a través de situaciones, les diría una contramedida extraordinaria, pero solo fue al nivel del sentido común. Su padre le pregunta si cerrar las puertas del castillo era su mejor manera para poder sobrevivir. Ella le dice que no estaba diciendo solo resistir, también era dejar toda la producción del año y prenderle fuego a los campos. También almacenar toda la comida que sea posible y aguantaría hasta que llegara el invierno. Su padre sorprendido le preguntó si solo era hasta el invierno. Ella le dice que sí, aunque Barco fue capaz de tomar prestado una gran suma de dinero gracias a su conexión con el gobierno central, es todo lo que hay. El interés seguirá aumentando mientras pasara el tiempo. El poder masivo con influencia que se esparce a través del continente entero era el Banco de Oro. Si la guerra no termina rápido y continúa a la larga, comenzarán a presionar a la familia Barco usando el interés. Ella les explica a todos que el Banco de Oro no era un poder que podía ser presionado simplemente porque tenga una conexión con el gobierno central. Los mercenarios se mueven con el dinero, y ese dinero se origina en el Banco de Oro, y cuando el invierno llegue y la guerra de asalto se vuelva desventajosa, inevitablemente se desecarán ellos mismos. Todos allí se alegran de que todavía quedaba una manera posible en esa guerra. Su padre piensa que debido a ese incidente con Dimitri, pensó que había criado a su hija para ser muy inmadura, pero ese no era el caso. Se pregunta cuándo había crecido tanto su hija. El señor se levanta y les dice a todos que Flora tenía razón, comenzando desde ahora, se prepararán para su resistencia desesperada. Se mantendrán aguantando y aguantando para mantener el linaje de la familia Lawrence con vida. Román, que había terminado, se encontraba enfriando su nueva espada. Luego de enfriarse salía de la cabaña mientras pensaba que sea lo que sea, el primer algo de una persona era especial. Su primera espada, que estaba perfectamente adecuada a su yo actual, dijo que su nombre se tomará prestado de este mundo, y la nombró Salamandra. Frente a las puertas del castillo de Lawrence, se acercaba un mensajero, y los soldados que veían cómo se acercaba ya sabían lo que iba a decir. Comenzó a decir que como el representante del vizconde Barco, les dará a todos tres opciones. La primera era salir por la puerta del castillo y rendirse, porque rendirse era la única manera en la que sus vidas serían perdonadas. La segunda era tener una guerra sin cuartel contra ellos. Tendrían una batalla justa en el campo abierto, con un juez del gobierno central observándolos. También podían escoger una batalla entre dos guerreros, y el método de batalla podía ser cualquiera que gusten. Ellos tenían la intención de seguir su decisión. El señor Lawrence le dice que ellos no creían en la causa de Barco, y no tenían la intención de sacrificar las vidas de la gente de Lawrence, y así, le pide que envíe sus palabras de vuelta al vizconde Barco, que Lawrence no va, bajo ninguna circunstancias. Pero el mensajero no dejó que terminara sus palabras y lo interrumpió diciendo que la tercera opción era abandonar su orgullo como un miembro de una familia noble y realizar una resistencia desesperada dentro de los muros del castillo. El mensajero le dice que a partir de ahora, la familia Barco respetaría sus deseos y reclamará el precio de la sangre que será derramada en esta guerra de asedio. Los soldados encima del castillo se encontraban aterrados por lo que veían. Enfrente de ellos habían muchos soldados de Barco que daban inicio a la guerra entre familias. Los soldados de Lawrence fueron los primeros en atacar lanzando sus flechas. El vizconde Barco se encontraba enojado en ese momento, porque ellos prepararon el triple de soldados que los Lawrence. Sin embargo, esperaba que la guerra fuera decidida en una hora, pero el flujo de batalla resultó diferente de lo esperado.
el soldado le dice al vizconde que parecía que los Lawrence completaron sus preparaciones para esa batalla. Ellos cavaron una fosa profunda para restringir el acercamiento de los soldados al muro, y por el número sin restricción de flechas que están disparando justo desde el principio, parecían haber adquirido suficiente cantidad de suministros de guerra. El vizconde piensa en qué demonios había pasado en la última semana. No podía creer que Lawrence escogiera una resistencia desesperada. Desde sus cálculos, debieron haberse rendido para proteger toda la tierra que fuera posible, sin importar lo pequeña que pueda ser, pero en realidad, arriesgaron ser eliminados y cerraron la puerta del castillo. Se preguntó qué fue lo que salió mal. El soldado le pregunta a su señor qué era lo que deberían hacer ahora. El vizconde le responde que deberían prepararse para utilizar eso, mientras pensaba que el vizconde Lawrence no era una persona de fuerte voluntad, ya que vendió a su preciada hija a la familia Dimitri. Él era incapaz de manejar la presión de barco. Era la clase de persona que se encoge como un cobarde en tiempos de crisis. El vizconde Lawrence en ese momento se encontraba dándole órdenes a sus soldados, y le decía a su hija que tenía razón. Barco debió haberse sorprendido y retiró sus fuerzas, y le pregunta cómo había pensado en algo así. Ella le dice que se dio cuenta que tenía que volverse más fuerte, en lugar de esperar que los problemas se resuelvan solo. Ese era el camino que deseaba recorrer en su vida a partir de ahora. Su padre le pide perdón por forzarle a un matrimonio con los Dimitri. Él pensaba que era la única manera de que su familia sobreviviera en ese tiempo. Pero a partir de ahora, cualquiera que sea la situación en la que estén, creía que ella tomaría la decisión correcta. En ese momento enfrente de ellos una gran explosión se produjo y el muro del castillo fue destruido. La explosión se produjo por un artefacto mágico llamado llamarada. Es una catapulta que lanza una explosión mágica masiva a los muros del castillo, y cada disparo cuesta docenas de oro. Y debido a que es un arma estratégica, no puede ser usada sin el permiso del gobierno central. Sin importar cuánto dinero posea uno. Flora piensa que dejándole lado el dinero que tomaron prestado, no podía creer que los barcos tengan las conexiones y riqueza para rentar la llamarada. Solo hay dos maneras para bloquear esa arma: contraatacarla con un arma mágica del mismo rango, o salir de los muros del castillo para destruirla, y ambas para ellos era imposible. Una sirvienta llegó en ese momento avisándole a Flora que acababa de recibir una llamada mágica. Le dice que Román Dimitri le dijo que enviara este mensaje: tengo una manera de ayudar, así que acepta mi llamada. Flora llega para atender la llamada, y le pregunta a Román cuáles eran exactamente sus planes para salvar a Lawrence del peligro. Él le dice que será franco con ella. Él pretendía tomar venganza contra la familia Barco debido a sus asuntos personales. Era algo que ya había decidido, y lo único que faltaba era el momento para tomar su venganza. Si la familia Lawrence seguía su plan, entonces adelantaría ese momento y destruiría a la familia Barco por ella. Ella le pregunta qué parte tenían que jugar en su plan, y el prota le dice que si la familia Lawrence establecía el escenario por ellos al hacer primero un sacrificio, entonces los ayudaría con toda su fuerza en el nombre de Román Dimitri. Flora pensó en lo que le dijo. Él debía haber propuesto esto conociendo su situación, pero no tenían otra opción. Incluso si le dice desvergonzadamente que haga un sacrificio, Flora le responde diciéndole que prometía eso. Siempre y cuando pueda proteger a su familia, haría lo que sea. Román le dice que había una cosa más: debía proporcionarle una causa para poder meterse en la guerra, ya que su matrimonio había sido roto. Necesitaba alguna clase de causa. Ella le pregunta qué causa, y él le dice que reclame que Anthony Barco la acosó. Todo lo que necesitaba hacer era decir que aunque nada pasó entre ellos dos, no tuvo otra oportunidad más que romper el matrimonio con los Dimitri porque fue acosada. Aunque esa acción haría que su valor dentro del mundo aristocrático sea reducido a nada, y su hermoso título como la flor de Lawrence sería destrozado, por si dejaba esas cosas otorgadas a ella como la hija de un noble, podrá obtener una causa crucial que solucionará el peligro en Lawrence. Román le dice que si el tiempo del acoso es antes de la ruptura del compromiso, entonces eso la haría una de sus gente, y nunca perdonaba a los que le ponían una mano en su gente.
Mientras el techo del castillo caía por las continuas explosiones de barco, Flora sabía que no había salida, y le dice a Román que cumpliría cualquier condición que él ponga, siempre y cuando acabara con cada uno de los bastardos de barco. Afuera era un total caos para Lawrence, y el vizconde Lawrence daba lo mejor para darle órdenes a sus soldados. En ese momento era atacado por un enemigo que iba por su cabeza. Pero una flecha golpeó al enemigo mandándole a volar. Fue Flora quien había salvado a su padre, y le dice que debían abrir las puertas del castillo y enfrentar a Barco cara a cara. Su padre no entendía este cambio de planes tan arriesgado que le decía Flora, pero ella le explica que Román Dimitri les había prometido que les ayudará si desviaban sus miradas dejándolos pasar por la puerta. Román Dimitri liderará a sus refuerzos para destruir la llamarada. Su padre le pregunta confundido el por qué él haría algo como eso. Flora solo le dice que no tenía tiempo para explicar, pero lo que sí era seguro, era que Román Dimitri era un hombre que mantiene su palabra. Luego de Román terminar su llamada, Chris se le acerca a preguntarle si iban a atacarlos inmediatamente. Él le responde que no lo harían. Chris le dice que Lawrence podía caer si lo retrasaban un poco más, porque llamarada era un arma poderosa que podía destruir muros de castillo, y si de verdad pretendía meterse en el camino del plan de Barco asistiendo a Lawrence. Román solo giró su cara y con voz fría le preguntó el por qué debería hacer eso. Esto dejó sorprendido a Chris, y Román le continuó diciendo que si caía Lawrence o no, no era de importancia para él. En lugar de las muertes de cientos de personas que no conocía, asegurarse de que ni uno solo de su gente derrame sangre era más importante para él. Lawrence perderá a muchas personas por esto, eso es particularmente porque siguieron a un lord incapaz, y a diferencia de ellos, no pretendía forzar a nadie que haya jurado lealtad a él a volverse un sacrificio sin sentido. Chris solo pudo decirle entendido a las palabras de su joven maestro. Las puertas del castillo Lawrence fueron abiertas, dejando salir a los soldados para luchar contra los soldados de Barco. Un gran espadachín comenzó a masacrar los soldados de Lawrence, era de la compañía de mercenarios Vergé. Los soldados se quedaron inmóvil temblando de miedo ante tal acto tan terrible, pero continuaron su paso porque sabían que de igual forma iban a morir. Flora les ordenaba que siguieran resistiendo hasta el final. Mientras pensaba que si ni siquiera podían servir como carnada apropiadamente él no aparecería. A lo lejos los galopes de caballo comenzaron a escucharse, mientras se acercaban a las bases enemigas. El vizconde Barco, que se dio cuenta de la presencia, se preguntó qué era eso. Era el joven maestro Román que se acercaba con sus soldados a la guerra. El momento en el que sus soldados arriesguen sus vidas ha llegado más pronto de lo planeado. Algunos sentirán incertidumbre, y otros ansiedad. Era la realidad que ellos mismos debían enfrentar. Si sobreviven como sus soldados, le prometía la vida de un depredador, pero al final, será su propia fuerza y voluntad la que decida su supervivencia. Unos minutos antes, Román les decía que esta operación, su prioridad principal será atacar el costado de Barco y destruir su arma de asedio, porque Lawrence probablemente no sería capaz de actuar como una carnada apropiada. Él no esperaba mucho de sus soldados en esta operación, así que él mismo tomaría la vanguardia, masacraría a los enemigos al frente de sus fuerzas y abriría el camino, así que todo lo que debían hacer era seguirle y encargarse de los remanentes. Sin embargo, debían mantener en mente que su máxima prioridad era destruir el arma de asedio. El vizconde Barco, que los veía, decía si en serio creían que podían enfrentarse a ellos con tan pocos soldados, y le pide a uno de sus soldados que se preparasen para enfrentar a esos locos invitados inmediatamente. Los soldados colocaron los escudos en una posición defensiva mientras Román se acercaba, pero el prota rompió su defensa mientras avanzaba. La gente de las sectas ortodoxas del Murin una vez tuvieron un dicho: el demonio celestial siempre iba en la vanguardia del culto demoníaco. El demonio celestial es invencible. Y enfrentarlo cara a cara no es más que un acto de suicidio. La gente se preguntó, ¿por qué se designa a sí mismo el rol más peligroso incluso después de volverse el demonio celestial, antes y ahora? La razón siempre fue la misma, porque la persona más fuerte debía destruir completamente la moral del enemigo desde la vanguardia. Los soldados no querían acercarse a él por lo que habían visto, y Román les dijo que si no venían por él iría por ellos.
Kevin gritó que todos siguieran al señor, todos lo escucharon, y avanzaron mientras eliminaban a los enemigos. Uno de ellos atacó el caballo de Kevin, y su sangre hervía por las voces, mientras se abalanzó para acuchillarlo. Pensaba que debía seguir a su señor. Chris también pensaba lo mismo que Kevin mientras eliminaba a los enemigos. Los soldados de barco gritaban que debían eliminar a ese monstruo. Y Román mientras avanzaba hacia la llamarada cortaba las cabezas de todos los que estaban en su camino. El capitán de los mercenarios Vergé observaba con asombro al reconocer a Román Dimitri, pero había una inmensa recompensa en juego por esa misión, ya que el destino de la compañía de mercenarios Vergé estaba en juego. Él mismo se haría cargo de Román Dimitri. Vergé es un mercenarios de rango A reconocido por el reino, a diferencia de los mercenarios de rango B, uno solo puede llegar al rango A sabiendo utilizar aura, y Vergé es un caballero de aura de 2 estrellas, que se sorprendió de que Román ni siquiera se había inmutado por su gran ataque. Román lo atacó y Vergé se dio cuenta de la gran diferencia de ambos, y así, solo 5 segundos. Fue la duración que el mercenario Vergé de rango A pudo resistir contra Román. Los mercenarios miraban con terror lo que le sucedió a su capitán, mientras que los soldados de Román lo miraban felices. Román se acercó hacia la llamarada. Este era un producto de magia que no existía en el Murim. El prota activó el poder del arte divino del demonio celestial, llamado técnica de espada del demonio celestial. Utilizó la primera forma, la cual partió en 2 la llamarada mágica, alzó su espada y les gritó a los Lawrence que el Román Dimitri había destruido el arma de asedio de Barco. Con la destrucción de llamarada, Barco, que perdió su arma clave, no tenía otra opción más que retirarse. En esta batalla, Chris había usado aura de una manera diferente a antes, dio lo mejor para condensar su aura tanto como podía como Román había hecho. Como resultado, su consumo de maná no fue alto, incluso durante esta feroz batalla. Fue ridiculizado por aquellos alrededor de él por seguir a Román, pero Chris estaba creciendo, no tenía otra opción que reconocerlo ahora. El método de su señor era el correcto. Chris observó a los soldados que se encontraban en el suelo cansados, mientras pensaba que ellos, para prevenir ser aislados, habían perseguido al señor mientras apretaban sus dientes, por lo que obviamente estarían exhaustos, e incluso así, ni un solo soldado de los 30 se quedó atrás, y ninguno de ellos recibió ninguna herida grave tampoco. Esa era la razón por la que el Señor los escogió a ellos. Kevin pensaba que solo había una razón por la que fueron capaces de mantenerse a salvo, fue por un monstruo que desafía la lógica, fue gracias a Román Dimitri. Las puertas del castillo de Lawrence fueron abiertas, para dejar entrar a Román y sus soldados. La gente los recibían como héroes por lo que habían hecho, y el vizconde Lawrence, que lo veía de lejos, pensaba que era una lástima, porque se dio cuenta que él estaba fuera de lo ordinario el momento en que se conocieron, pero pensar que sería capaz de destruir llamarada superaba sus expectativas. Era claro que tenía un aplastante talento. La tierra de Dimitri había dado a luz a un tigre. Él pensó que si las cosas hubieran salido bien, entonces ese tigre habría sido su yerno. Era desafortunado, pero ya estaba en el pasado ahora. El vizconde se acercó a Román felizmente llamándolo héroe de Dimitri, diciéndole que le alegraba verlo de nuevo. Román solo estrechó su mano. Luego de eso, Román se encontraba frente a la oficina del vizconde. Flora se acerca a él para agradecerle, aunque no fueron capaces de ser una buena carnada, aún así él los ayudó. Y por eso deseaba agradecerle desde el fondo de su corazón. Él solo le responde que solo hizo su parte como había prometido. Flora le sigue insistiendo en que deseaba agradecerle como forma de gratitud. Así que si había algo que quisiera, que por favor le dijera durante la conferencia, porque tomaría su lado para asegurarse de que lo reciba sin importar qué. Román solo sonríe, y le dice que si deseaba regresar el favor, entonces no se rehusaría. Entraron a la sala de conferencias luego de hablar, donde se encontraban discutiendo sobre rendirse, dejar ir el pasado y mirar hacia la paz. Román solo escuchaba en silencio mientras pensaba que Lawrence eran personas herbívoras. El vizconde les responde que estaba de acuerdo con sus opiniones, aunque fueron capaces de detener su ataque gracias a la asistencia. Aún había un límite de cuánto podían continuar bloqueando los ataques de Barco solo con el poder de Lawrence. Román lo interrumpe, y le pregunta si podía interferir.
el vizconde le cede la palabra. Él se levanta de su asiento y comienza a caminar alrededor de la mesa mientras les dice a todos que Barco actualmente estaba bajo presión financiera y para pagar la enorme cantidad que tomaron prestado, no tenían otra opción que conquistar Lawrence, y eso no cambiará incluso si Llamarada fue destruida. Se atrevía a decir que lo que recibirán a cambio será la cabeza del mensajero. Los soldados aún se encontraban afuera cargando los cuerpos, y les pregunta si sintieron asco mientras eran testigos de esa escena. Barco no debía ser perdonado, debían mostrarles a todos en este mundo, cómo tomarían venganza contra los brutos que se atrevieron a poner las manos en Lawrence. El vizconde le responde que no era como si no lo supieran, pero que podían hacer cuando les faltaba tanta fuerza. Román, con un aura siniestra, le dice que solo había una manera, mientras pensaba que los herbívoros no tienen otra opción que volverse una presa de las bestias salvajes. En ese momento en el cuartel de Barco, el vizconde Barco estaba furioso con Román Dimitri, porque no tenía ninguna causa para entrometerse en ese asunto. No había otra opción para cambiar su desventaja más que un combate individual. Román le dio esa misma opción al vizconde de Lawrence. El combate individual tiene 3 reglas. Una era un duelo, donde cada familia escogía a 3 espadachines y decidían un ganador. 2 era una pelea sangrienta creada por el Valhalla, en la cual ambas familias debían respetar el resultado, y 3 había una autoridad escogida por el gobierno central, donde no sería un ente parcial. El vizconde Lawrence le dice que la batalla de guerreros hace tiempo que se ha deteriorado en una batalla de conexiones y riqueza. El oponente es Barco, tienen una conexión con el gobierno central, y con la inmensa suma que han tomado prestada del Banco de Oro, es imposible saber a qué maestro invitarán para tomar parte en la batalla. Román le responde que entiende a lo que se refiere, por lo tanto, él les proporcionará un sentido de seguridad comenzando ahora. Todos allí se quedaron en silencio. El que habló primero fue el vizconde preguntándole qué tipos de seguridad. Él le dice que si están seguros de la victoria, entonces no hay mejor que una batalla de guerreros. Barco tiene a un caballero de 3 estrellas, y probablemente será el primero. Entonces él representaría a Lawrence y sería el primer guerrero, ya sea si su oponente era un caballero de Barco, o un maestro externo. Tenía la confianza en que sería capaz de darles una victoria. Sin embargo, sin importar qué tan hábil sea un guerrero que posean, no significa nada si ganan una vez y luego pierden 2, así que la tercera batalla será tomada por su subordinado Chris, que era un caballero de 2 estrellas pero muestra signos de ser un genio, que le permitirá salir victorioso incluso contra un 3 estrellas. El prota les preguntó si no creían que esto estaba bastante a su favor. Si salen victoriosos de la batalla de guerreros, podían recuperar la reputación de Lawrence, que cayó al fondo. El prota giró su cara buscando la mirada de Flora para luego decir que por favor tomarán su decisión. Flora se dio cuenta de lo que quería. Le había dicho antes que si había algo que quisiera lo dijera durante la conferencia porque ella lo apoyaría. Eso era lo que esperaba el prota de ella. Estaba susurrándole que dará un paso al frente como guerrero, así que quiere que Lawrence se encargue de cualquier variable imprevista por su propia cuenta. Flora solo pudo pensar que él era un hombre realmente peligroso, y les terminó diciendo a todos que ella estaba a favor de la batalla de guerreros. La batalla de guerreros fue decidida con el acuerdo de ambos bandos. Después de que el mensaje fue enviado, fue organizada después de solo una semana. El juez de la batalla de guerreros, el conde Aertes, les decía a todos que la batalla de guerreros es un evento sagrado que está bendecido por el Valhalla. Sin importar el resultado, ambos bandos deben cumplirlo, y cualquiera que infrinja esto será juzgado con el honor del reino de Cairo en juego. Ahora ambos bandos debían designar a 3 guerreros que los representen y entregar a una lista de orden. Román observa la mesa de sus oponentes, y le dice al vizconde que parecía que tendrían que cambiar el orden. Él le responde que ya lo habían decidido hace una semana. El prota le responde que esa semana era el problema. Barco debió haberse sentido más presionado por los intereses mientras pasaba el tiempo. Entonces el prota le dice que parecía que la familia Barco lo retrasó a propósito. Ellos no se veían ansiosos ni en lo más mínimo. El vizconde le pregunta cómo quería cambiarlo entonces. Al principio iba a ir el primero para asegurar una victoria, luego de segundo iría un caballero de Lawrence y Chris iría al final para terminar todo.
pero el prota le dice al vizconde que Chris iría primero, y él sería el segundo para enfrentar la carta que Barco había preparado. Ya la primera pelea estaba a punto de empezar, con quien se enfrentaría Chris era Janson de Barco, un caballero de aura de 3 estrellas. Chris también se presentó como un caballero de Lawrence, y la gente comenzaron a reconocer quién era él, pero ellos pensaban que Chris no tenía esperanza al enfrentarse a un caballero de 3 estrellas. Chris solo pensaba que debía tomar riesgos para volverse más fuerte. Esa era la razón por la que dejó el pozo de la rana y decidió seguir a su señor. La pelea inició, y ambos oponentes se movieron a una gran velocidad. El primero en atacar fue Janson. Chris se dio cuenta de una cosa cuando tuvo un sparring contra su señor: sin importar qué tan poderosa sea tu aura, solo importa si golpeas a tu oponente. Esquivar y volver a esquivar era lo que hacía. Tenía que apuntar por una sola oportunidad. Janson se comenzó a molestar mientras le decía cuánto tiempo seguirá corriendo. Janson incrementó su aura y se dirige hacia Chris con un gran ataque. Chris se quedó sorprendido por este gran estallido de aura. Él pensó que no podía esquivarlo y se preguntó qué debería hacer. A su mente le llegó un recuerdo de Román, donde le decía que se distanciara de la lógica del mundo. Chris lo recordó. Un inconsciente estallido de maná no podía desplegarse apropiadamente en toda la fuerza del aura, justo como la fuerza que su señor mostró con una diminuta cantidad de maná. Chris comenzó a concentrarse en enfocar el plano direccional en una línea, y luego la línea en un punto, para enfocar el poder del aura en un solo punto, y así Chris ganó la batalla cortando al caballero de Barco. La gente se volvió loca por lo que veía, y comenzaron a alabarlo. Chris sin aliento pensaba en que él, como un caballero de 2 estrellas, derrotó a un caballero de 3 estrellas. La gente gritaba sorprendida porque un caballero de 2 estrellas había ganado a uno de 3. El vizconde de Barco estaba molesto porque pensar que Janson haya perdido. Él planeaba terminar esto con solo 2 enfrentamientos. Pero ahora que el enfrentamiento final se ha vuelto el más importante, pero se calmó, pensaba que no tenía que preocuparse por el segundo enfrentamiento, ya que tenía una carta de seguridad en la que gastó una fortuna. Su carta habló preguntando si ya era su turno. Le dijeron que sí, y él se levantó y subió mientras bostezaba. Se presentó como Homero de Barco, era un caballero de aura de 4 estrellas, todos quedaron aterrados al ver de quién se trataba. El público se preguntaba qué hacía un ranque allí. Él pensaba que si tan solo no fuera por la petición del maestro del gremio no estaría allí. El rango de él era el 49. Los rangos se originaron en el Imperio Valhalla, el santuario al que se dice que van los que mueren honorablemente. Los guerreros arriesgaron sus vidas para ir al Valhalla, y desearon que su fuerza fuera reconocida. Los resultados de sus batallas fueron registrados, los nombres de los fuertes fueron escritos y se volvieron el comienzo de los rangos. Los rangos solo era una parte de la cultura del Valhalla, pero mientras el Imperio Valhalla se esparcía por el continente y sus fuerzas crecían, los 100 rangos comenzaron a ser subjetivamente seleccionados por el Templo del Valhalla. El vizconde Lawrence se encontraba aterrado pensando en cómo Barco enviaría a Homero como un guerrero. No había nadie en Cairo que no hubiera escuchado su nombre, porque él deambuló por el reino para deleitarse en batallas contra el fuerte. Había comenzado a ser llamado el espadachín errante. Alguien que estaba en el público escuchó que luchó contra el portero, un caballero de 4 estrellas que está en el rango 30, otro dijo que escuchó que recientemente logró las 4 estrellas, la gente decía que lástima por Lawrence después de haber ganado la primer enfrentamiento. Román veía al caballero de aura de 4 estrellas emocionado. Él había investigado los movimientos de Barco a través de un gremio de información, pero todo lo que logró obtener fue información superficial. Suponía que esa era la carta de triunfo que Barco había estado escondiendo. Él estaba esperándolo, justo como su oponente escondió su fuerza. Tampoco se habían dado cuenta de lo poderoso que era el prota, y esta era su oportunidad de pelear contra el fuerte que solo ha leído en los libros. Román se iba acerca pero fue detenido por Flora, que le decía que si estaba demente, que mejor se rindiera, porque su oponente era el rango 49 Homeros, que era lo suficientemente fuerte como para esperarse que ascienda al rango 30 o más arriba. Flora le pregunta si en serio creía que podía derrotar a un ranque. Le pedía que se aferrara a su vida, incluso si tenía que rendirse. Homero veía de lejos a su oponente y se
Encontró con sus ojos, y pensó que esos ojos, como si pensara que era absoluto, no le gustaba. Flora seguía diciéndole que no había razón para que arriesgara su vida en una inútil batalla. Román apartó su mano con fuerza de ella, y le dijo que no tenía deseo de explicarle cada pequeña cosa, así que no le molestará más. Y mientras subía para su batalla iba presentándose diciendo que él era Román Dimitri de Lawrence. Ambos ya estaban en guardia sosteniendo sus espadas. Homeros pensaba que sí era él lo suficientemente hábil como para destruir llamarada, entonces al menos era un caballero de aura de 2 estrellas. Él no podía creer que tuviera que enfrentarse a un debilucho como ese, cuando tenía que desafiar al rango 30 Fernando pronto, pero decidió atacar primero para terminar todo rápido. La espada de Román bloqueó su ataque, y él se movió para atacar detrás del prota mientras pensaba que él era bastante interesante. El prota solo giró y volvió a bloquear su ataque. Homeros le pregunta qué método usaba para manifestar su aura. El prota pensaba que estuvo esperando una batalla decente después de tanto tiempo, pero él le estaba subestimando y no estaba yendo con todo. Homeros activa su aura de 3 estrellas en extremo mientras le decía que esta vez le enfrentaría seriamente. El gran estallido de maná era inmenso, creando demasiado polvo y viento. El público no podían aguantar la presión aplastante del aura. Román se encontraba decepcionado pensando que no podía creer que un hombre con él sea el rango 49, así que no tenía sentido seguir alargando más esta batalla. El prota se acerca a Homero lentamente y le dice que bloqueará eso si es que podía. La técnica de espada del demonio celestial no tiene forma. Homero se encontró con una ola negra enfrente de él. Mientras se acercaba la ola, él decía que pensar que el maná podía ser utilizado de esa manera. Las técnicas no tienen nombres para los movimientos como tal, solo se refieren a ellos por su respectivo número. En ese momento el cabello de Román cambió de color. La técnica de espada del demonio celestial tercer movimiento fue la que usó. Antes de ir Homero a la batalla, el maestro del gremio le decía que aunque sabía muy bien que estaba esperando su encuentro contra Fernando, le rogaba que tomara en cuenta su posición solo una vez. Le pedía que participara en la batalla de guerreros entre 2 familias remotas, que lo pensara como un ligero entrenamiento. Homero pensaba que tiene sentido ya que se rehusó a cada misión desde que obtuvo el rango A, y estaba ocupado deambulando por el reino y luchando contra los fuertes. No había razón para rehusarse. La superestrella de Cairo, que subió en el ranking incluso antes de llegar a las 4 estrellas, y estaba apuntando a romper la barrera del rango 30, perdió la vida después de un solo corte. Román lo observa y piensa que un hombre que ni siquiera ha alcanzado la cima se atrevía a ser tan arrogante. Los estándares de Román no están basados en este mundo, sino en su vida pasada. El Murim era como una galaxia llena de incontables estrellas de maestros marciales. A diferencia de ese lugar donde a los descuidados solo les esperaba la muerte, la mentalidad de las personas en este mundo era ineficiente y basura. Román le dice al juez que se encontraba sorprendido que anunciara el resultado. El tartamudeo, pero dijo que el ganador del segundo asalto era Román Dimitri de Lawrence. Los hombres de barco veían aterrados este hecho, y Chris era el que se encontraba más sorprendido. Pensando si esa era la verdadera fuerza de su señor, se preguntó si ya poseía toda esa fuerza antes de su primer duelo, o podía ser que logró un crecimiento drástico después de su duelo. Él está seguro de que su señor no era lo suficientemente fuerte para aplastar a Homeros en ese tiempo. En cuanto a lo segundo, no ha pasado suficiente tiempo, era lógicamente imposible. Él piensa que después de derrotar a Jansson en el primer encuentro, pensó que el día en el que sobrepasaría a su señor no estaba tan lejos, pero eso fue pura estupidez. Lawrence gana. Ahora que el ganador de la batalla de guerreros ha sido decidido, no hay necesidad de salir del camino para desperdiciar personal, así que a las familias se les otorga el derecho de cambiar el orden de la lista. El vizconde Lawrence estaba desesperado, todo se había acabado. Se pregunta cómo fue que perdió Homero. Era un caballero de 4 estrellas a diferencia de los guerreros promedios del noreste. Era uno de los pocos verdaderos caballeros del reino. El vizconde se pregunta si el gremio de mercenarios podría haberle enviado a un falso Homeros. Un soldado se acerca y le informa que tenían que enviar a un guerrero. Él le dice que no podían permitirse perder nada más de sus fuerzas y le dice que envíe a Benson.
Ya que causó que la reputación de la familia Barco cayera durante la fiesta social, le dará una oportunidad de redimirse con ese encuentro. El soldado piensa que Benson era un caballero sin estrellas. Le estaba diciendo que muera, pero solo le respondió a su señor. Que entendido, Benson asustado se había presentado como un caballero de Barco. El público se preguntaba quién era él porque nunca habían visto a ese caballero. Chris y Kevin reconocen a ese caballero. Kevin se acerca a su señor y le dice que él lo enfrentaría. En un mundo de la supervivencia del más apto, la única cosa otorgada a un perdedor es la muerte, incluso si es un caballero sin estrellas. Sigue siendo un oponente difícil para Kevin, por lo que debía estar probando su utilidad. Román solo sonríe y le otorga el permiso para luchar. Mientras Kevin se alejaba, le decía a su señor que regresaría pronto. En ese momento Benson pensaba en cómo se había metido en ese desorden. Él solo caminó por un camino prometedor sin preocupaciones gracias a que su padre era un caballero, y se volvió un caballero de Barco. Una familia influyente del noreste dio absolutamente lo mejor por Barco, pero el precio de su lealtad era morir en una batalla de guerreros. Kevin se acercaba y Benson se preguntó si ese chico era su oponente. Se alegró y le dio las gracias a Dios porque él haya sido su oponente. Mientras se ponían en posición, Benson comenzó a reírse de él, y le preguntó si quería tomar venganza. Le dice que ya sea si fue voluntario o involuntario, ambos fueron abandonados por sus señores, aunque él pensaba que no era más que buena fortuna para él. Kevin le responde que era nada más que una espada que protege a su señor. Benson se dirige hacia Kevin enojado. Mientras lo llamaba mocoso arrogante, Kevin se agachó rápidamente y dirigió su espada al cuello de Benson, pero Benson lo patea haciendo que Kevin caiga al suelo. Kevin, con una cara endemoniada, se apoya de su espada para levantarse mientras de su boca salía sangre. Chris, que observaba, pensaba que la diferencia entre el físico de ambos era enorme. Se preguntó en qué estaba pensando su señor al enviar a Kevin a luchar. Kevin fue pateado de nuevo en el pecho, pero esta vez con una mayor fuerza, haciendo una magulladura en su armadura. Pero Kevin lo soportó y de él comenzó a salir una especie de aura roja. Su mente era un lío. Las voces le decían que le quitara la vida, porque ese bastardo lo había lastimado. Debía tomar venganza inmediatamente.